de un abordaje relativamente nuevo que creo sinceramente que ha supuesto, desde mi punto de vista, desde un punto de vista personal, no compartido por muchos, pero que ha supuesto un avance importante en el tratamiento de las fracturas acetabular, en el patrón de fracturas que vimos al inicio. Y es el abordaje para recto. Los objetivos que me he marcado, que aprendáis o que entendáis, describir el abordaje para recto, sus indicaciones, la técnica de reducción y osteosíntesis y algunas modificaciones que hemos hecho del abordaje que creo que suponen un avance importante, fundamentalmente a través de los trabajos originales de Kiel, que planteaban algunos problemas del abordaje que ahora veremos, que yo creo que con las modificaciones que hemos planteado se soslayan en parte. Ahí tenéis la primera presentación en el año 2012, es un abordaje relativamente reciente, los primeros resultados en el 14 y en el 16 y el 19 ya aparecen estudios comparativos y resultados que crean ciertas buenas expectativas para este abordaje. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las indicaciones fundamentales de este abordaje? Pues son fracturas, aunque se puede, una vez que ya lo conocemos, por supuesto se puede ampliar y lo utilizamos en muchos casos. Pero la indicación príncipe, desde mi punto de vista, es fracturas por baja energía que asocian un componente de medialización de la cabeza femoral, abulsión de la lámina cuadrilátera o trazo hacia la columna posterior y impactación del techo y apertura. Es decir, el acetábulo se abre como si fuera un libro y la cabeza emerge hacia el interior de la pelvis. Esa, desde mi punto de vista, es la indicación fundamental. Otras indicaciones que hemos utilizado nosotros algunas, muy interesantes, y ahí tenéis las publicaciones, para extraer algunos acetábulos intrapélvicos, para tumores pélvicos y a los que les guste la microcirugía, que la veremos mañana, para la disección del colgado vascularizado de la cresta ilíaca. Ventaja, desde mi punto de vista, buen acceso de las zonas afectadas. Desde mi punto de vista, ves mejor que en el estopa, porque lo tienes delante, no lo ves en oblicuo, todo es hacia adelante. Y únicamente empujando y traccionando de la pierna se controlan bastante bien, sobre todo las lesiones de baja energía. Facilidad de la reducción anatómica, por lo que os comentaba. Tienes un acceso muy directo y de frente a la zona de impactación superomedial, con lo cual puedes recolocarla en su sitio. Y después tiene muy poca morbilidad, porque la disección, como veréis, es únicamente la apertura de una fascia. No hay que abrir nada más para llegar al foco. Y el cierre es exactamente igual, es cerrar únicamente la fascia que ahora veremos. Estas son las referencias anatómicas: ombligo, sínfisis, espina ilíaca anterosuperior. La parte primera se une, se divide en tres partes. La parte distal se une, se divide en tres partes. Y el abordaje va desde el tercio externo de la superior al tercio interno de la inferior. Podemos prolongarlo hacia arriba si se quiere y hacia abajo, incluso sobrepasando la sínfisis. Este es el primer paciente que operamos en el año 2013, que además, como veis, tenía una hernia y nos condicionó un poquito la disección. Es decir, nos lo pensamos un poco antes de operarlo. El cirujano opera del lado contrario y el paciente interesa que esté un poquito sobrelevado del lado de la fractura para que el saco peritoneal, que es lo que tenemos que rebatir hacia nuestro lado, caiga por gravedad un poco. Disección de la piel, del subcutáneo, hasta llegar a la fascia. Y este es el elemento un poquito controvertido, pero no hay ningún problema tampoco. Es decir, si conocemos un poquito la región anatómica, la idea es central exactamente entre la fascia que une la musculatura, el oblicuo mayor y el menor, con la del recto. Porque si incidimos esa fascia, caemos directamente en el peritoneo, como veis aquí. ¿Qué ocurre si nos vamos un poquito lateral? No pasa nada. Sabemos que en lugar de una fascia hay que cortar dos. ¿Qué ocurre si nos vamos más medial? Pues quizás sea lo mejor si queréis empezar, porque caéis sobre el recto anterior y únicamente es buscar su borde lateral e inmediatamente está el saco peritoneal. Aquí veis el borde lateral y este es el saco peritoneal. ¿Qué se hace a continuación? Pues con la mano, con una compresa, todo el saco peritoneal se rebate hacia tu lado hasta que encuentras el psoas ilíaco. Muy interesante, si la fractura es alta, es cortar el ligamento arcuato.
hacia proximal. El ligamento arcuato no es nada más que el comienzo de la fascia profunda del recto. El recto, por encima del ligamento arcuato, tiene la fascia superficial y profunda, y por debajo únicamente tiene la fascia superficial. ¿Qué nos hemos dado cuenta nosotros, llegado a este punto? Y localizando los vasos, que la sección de la arteria circunfleja ilíaca profunda, que es la única rama hacia lateral que da la arteria ilíaca externa, te permite movilizar muchísimo los vasos y al mismo tiempo soslayar uno de los problemas que dice Gill en su trabajo: mal acceso hacia la parte lateral del ilíaco, es decir, de la columna, de la pared anterior, mal acceso hacia la parte. Pero nosotros sistemáticamente, y lo aprendimos ya en el primer caso, seccionamos la arteria circunfleja ilíaca profunda. Como veis, tiene un buen tamaño. Y a los que les gusta la microcirugía, pues es la base del colgajo de cresta ilíaca. A continuación ya todo es muy fácil, se encintan los vasos con el cordón. Al principio sabrán, pero nosotros cogemos los vasos con el cordón y se incinta el psoas ilíaco cortando la fascia ilíaca. Y lo que veis aquí ya, eso es la lámina cuadrilátera y la pared anterior. Y la estás viendo de frente, completamente de frente. Aquí la veis más disecada. Generalmente lo que se hace a continuación es se va seccionando y desfiortizando el músculo obturador interno, que es el que tapiza la lámina cuadrilátera hasta llegar a los vasos obturadores. Y ya veis aquí, se mete un separador de Hohmann que se apoya sobre las espinas, la espina ciática, y te da un campo, rebate los vasos y te da un campo de visión. Esa es la lámina cuadrilátera, esa es la pared anterior, y ahí emergería la cabeza del fémur. En un principio colocamos la placa superior, como veis, y se puede perfectamente desde delante y empujando reducir el componente de medialización de la lámina cuadrilátera o incluso de la columna posterior, como veréis. En los primeros casos no teníamos la placa suprapectina y colocamos una placa de soporte medial. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues que tenemos un acceso a la zona impactada del techo. Y la puedes bajar. Nosotros utilizamos al principio un disector, casi en ángulo recto, que la va bajando hasta colocarla en su sitio. Y después se puede colocar un tornillo de frente completamente rasando, que hace de soporte, o si no podéis colocar injertos sobre la zona. Este es el primer paciente que operamos. Y también nos dimos cuenta de una cosa que critica aquí en su trabajo, que no se puede llegar a la parte alta del ilíaco. Y seccionando o abriendo el psoas del ilíaco nos permite colocar la placa muy alta. Eso ya nos dimos cuenta también con el trabajo. Entonces, sistemáticamente, muchas veces obviamos hacer la ventana superior porque haciendo este plano de disección y jugando con el psoas de un lado para otro, podemos llegar a la parte alta del ilíaco. Y el cierre, como decía, el cierre es únicamente una estructura continua de la fascia de la aponeurosis. Nada más. Tiene para la recuperación de los pacientes mayores es fundamental, porque no se toca musculatura, no se toca musculatura próxima a la cadera. El abuelo al día siguiente moviliza perfectamente la cadera y el cierre es en un plano. Esta es la cosmética al cabo de unos años de este paciente. Por tanto, ¿qué modificaciones hemos hecho nosotros? La ligadura de la arteria circunfleja ilíaca profunda, que os la recomiendo si empezáis. La disección entre el psoas y el ilíaco. Hemos utilizado también ahora el Synframe, porque te separa muy bien los planos profundos y te ilumina el fondo. Y hemos diseñado un nuevo material específico, igual que el que hay para el estopa, para esta cirugía. Y utilizamos sistemáticamente la placa suprapectina, que creo que ha sido un avance muy grande también para estas fracturas. Aquí veis la utilización del Synframe. El Synframe te ilumina perfectamente la zona de abajo y te permite, con el picador curvo, que es muy interesante en esta cirugía porque soslaya los vasos, cerrar, esta es la cabeza, cerrar la lámina cuadrilátera. Y para reducir la columna posterior, desde delante, podemos utilizar el clan asimétrico o la pinza corianar, como aquí ya veis que se apoya en la escotadura y levanta, en los casos, la columna posterior. ¿Veis la colocación de la placa? La placa es tan interesante que nada más que colocarla, la misma placa tiene un soporte que tú empujas y la bajas. Y un residente tira de la pierna y la fractura se reduce perfectamente. Se puede poner el tornillo hacia la columna posterior
fácil, desde delante, no el que va desde la fosa ilíaca, ese es muy difícil de poner, pero sí el que se pone desde delante, este tornillo, ¿veis? Que va hacia el isquion. La impactación de la zona anterior puede hacer con un Hohmann pequeñito o con un botador y después te permite colocar este tornillo, como veis, y la colocación de la placa soslayando el nervio obturador. Podemos colocar también injertos, sustitutos, etcétera, en la zona de impactación. Lo ves delante, como decía, se controla muy bien. Este es uno de los resultados. Nosotros vamos a publicar ahora en el Injury los resultados de los primeros 60 casos que hemos hecho. Utilizamos ahora también la impresión 3D. ¿Por qué? Porque la placa suprapectínea tiene un inconveniente, que es una sola placa, tiene muy poca manufactura y muchas veces no se puede asociar a todos los pacientes. Entonces, si llevamos ya la placa premoldeada perfectamente en la morfología de la pelvis de la persona que estamos operando, es muy interesante llevarla ya premoldeada. Hay derecha o izquierda, pero no hay tamaño. O sea, a veces se nos queda corta de aquí o larga de aquí. Por eso ya la llevamos premoldeada. Y utilizamos estos separadores que lo hemos hecho nosotros con impresión 3D para, como decía, apoyar, remedando los ainoestomas para apoyar y separar bien todas las estructuras. Un caso para que veáis lo bien que se reduce la fractura y otro caso también que veáis con resultados ya a largo plazo y con la cosmética de la herida que tiene muy poca morbilidad. En resumen, el abordaje para recto amplía el arsenal terapéutico de las fracturas acetabulares. Desde mi punto de vista es muy interesante y me da a veces pena porque yo lo digo mucho por ahí, pero nadie me echa mucha cuenta, ¿no? Entonces, creo de verdad y llevo muchos años de experiencia y conozco bien todos los abordajes, que para un patrón de fractura es una alternativa muy buena, controla muy bien la fractura, tiene muy poca morbilidad. Especialmente indicado en las fracturas con componente de medialización de la cabeza femoral y en lesiones de baja energía. Y con una curva de aprendizaje adecuada tiene escasa morbilidad. Gracias. Quería hacer una pregunta. He planteado una pregunta para saber un poco por dónde van los tiros. Y a la vista de la conferencia, a ver si os ha picado un poquito y os ha motivado un poquito. ¿Os parece difícil y nunca lo haríais? ¿Os parece interesante y estaréis dispuestos a aprenderlo? ¿No aporta nada con respecto a otros abordajes o pensáis que es más propio de cirujanos que de traumatólogos? La respuesta... Bien, bien, bien. De acuerdo, muchas gracias.